yo la primera vez que vi una película, me acuerdo clarito que fue en el cine del Teatro Bolívar, antes de que hubiese Ah, este sí. cine ya medio moderno, que te cobraban 75 centavos, me acuerdo, y que en ese tiempo la Reina de Otavalo nos llevó al colegio donde yo estudiaba a ver y yo me Mm, quedé así como loca, nunca había visto una película, yo tenía 13 o 12 años y no había claro. visto una película, entonces Sí. tener acceso a esos espacios era muy complejo, ¿no? Antes. Ahora, Pintu, ¿qué, cuáles son como tus referencias, digamos, a la hora de contar una historia? Ujú. ¿Por qué quieres contar las historias? Em, las referencias directas y más cercanas creo que son mis familiares, específicamente mi mamá y mi papá. Mi papá, o sea, no tengo mucho recuerdo, tengo imágenes muy vagas porque él desapareció cuando yo tenía 6 años. Estaba en la escuela recién iniciando, ahí desapareció, entonces no tengo. Pero sí recuerdo en esas imágenes vagas, recuerdo sus historias que me contaba, las historias orales de la chificha, del oso que le lleva a una mujer y le tuvo encerrado en la cueva, del muchacho que fue vago y que Se así convirtió en lobo, se que son convierte en historias muy lobo, repetitivas. del conejo y el lobo, justamente, que eso eran como historias chistosas, ¿no? Sí, el conejo era medio bien vivo, vivo, y el Y el lobo lobo era era bien bien tontito. tonto, tonto. Sí, Sí. sí, entonces eran enseñanzas que nos daban para educarnos para la vida y para mí esas son las referencias principales y mi motivación también. Mi mamá también que me contaba muchas, aparte de estas historias orales, también sobre cómo se usan las plantas medicinales, cómo se siembra, cómo tienes que ver la luna, cuándo tienes que salir a tolar o deshiervar, y todas esas cosas para mí son importantes. Y cuando falleció mi mamá, para mí fue como realmente tomar en serio este camino del cine, porque ahí me di cuenta que es la única manera o es la única herramienta que puedo usar para inmortalizar sus palabras y que sus palabras no se pierdan como lo hace mi cabeza. A veces siento que ya me voy olvidando cosas, ¿no? Mientras va pasando el tiempo y mientras nos enfrentamos con otras cosas de la vida, se te van borrando. Ujú. Y por eso ahora para mí sí es un referente importante la sabiduría de ellos. Dejar que me guíe sus palabras para Construir. construir, exacto, y construir relatos con imágenes y sonido audiovisual y poder también compartir con el mundo. Ujú. Ujú. Y ahora tus referentes más, no sé, más del cine común. Un poco yéndonos, por qué hago también animación, quizá me marcó, yo pienso ahora analizándolo un poco más consciente, fue ese mismo encuentro de la película animada. La primera película que obligadamente quizá vi fue una película animada, ahora que me doy cuenta. Fue, ¿cómo se llama? El Valle Encantado se llama la película, Ujú. donde sale el dinosaurio que se llama Pie Pequeño, Ah, sí, yo también vi y no esa. me acuerdo de los personajes de otros. Sí, pero yo me pasaba los fines de Sí, semana viendo Pie Pequeño y ajá, bueno, siempre me acuerdo del Pie Pequeño porque era el sí, dinosaurio chiquito que chiquitito. más aventuras tenía. Sí, de chiquito me encontré con esa película y creo que eso fue mi mayor referencia para preguntarme y querer hacer cine animado. Creo que siempre quise hacer cine animado porque después pues ya veía televisión y tal. No pude encontrar algo relacionado al entorno en donde yo vivo, ¿no? Ujú. Siempre veía, o sea, estaba bien bonito las películas animadas de afuera y todo, pero siempre veía a los personajes con cabellos cortos, rubios, bien bonitos y todo, Blancos. blancos, pero nunca podía yo imaginarme que quizá también puedo vivir esa misma situación. Ujú. Habían situaciones que veías, te agradaba, pero no era la misma situación que yo vivía. Comer, por ejemplo, yuyo, la nabo, Con papas, ajá, cosas así. tostado. Sí, entonces yo quería ver en la animación también inmerso estas sabidurías, estas formas de vida que nosotros tenemos. Y desde ahí creo que empecé a ver también, a buscar otros referentes. Entonces de ahí empecé a ver Tezuka, que es mucho el cine japonés, tanto en animación y también en acción real. Ujú, ujú. Tezuka, Kurosawa, después me fui mientras iba estudiando también, ya me encontré con otros autores como Tarkovsky, Alexander Sokurov y montones de otros autores más. Y Realmente Estudio Ghibli.
Estudio Ghibli, exacto, Estudio Ghibli, sí, 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 exacto. Porque sí, yo siento que en tus obras hay mucho también como, no, como una referencia y una cercanía también Sí. ay, no me acuerdo, de Miyazaki. Miyazaki, sí. Es que sí, en algún punto de la vida yo volví a serme muy fanático de Estudio Ghibli, justamente directamente con Miyazaki y Takahata, que son los dos directores que fundaron Ghibli. Y a mí me impresionaba tanto porque justamente la narrativa de ello es muy particular. No es como la del cine de Hollywood o la de Disney hablándole en animación. Disney que es algo muy... Muy comercial, diría yo, así como muy, también los cortes como muy rápido, sí, como muy para el consumo, digamos. sí, exacto. Y desecha lo que supuestamente es aburrido, ¿no? Ujú. Lo que en la cotidianidad vivimos. Y para mí eso me parece lo más hermoso. Y eso hace Ghibli, por ejemplo, te muestra un plano en donde solo ves el correr del agua Mm, y el movimiento del viento, de las hojas. Y en la animación, ver eso a mí es como te lleva al paisaje y por eso también me conecta a estos otros directores que también son súper filosóficos, súper existencialistas en cierto sentido, porque no solo te muestra lo que supuestamente es la acción, porque en el cine comercial dicen, tienes que ir acción, reacción, acción, reacción. Eso hace Hollywood por lo general, aunque hay unas excepciones que también están un poco rezagados justamente porque son directores en contra de ellos, pues hacen también, ¿no? ujú. Hay directores gringos que lo hacen también. Ahora, el Pintu, tú segundo, yo siempre voy a decir que eres un artista muy en movimiento, así como estás haciendo todo. Haces animación, has hecho mucho como de reportaje, has hecho cine de ficción, cine de terror, has experimentado con cortos en animación stop motion, en 2D. Y entonces esta conversación la quisiera dividir en eso. Hablemos primero de la animación. O sea, tu primer trabajo fue Yakubiki, después, ¿cuál fue tu otro trabajo de animación? Después hice algunos pequeños, muchos pequeños experimentos que están en YouTube, así como una lista de reproducción. En general, yo creo que mi camino, tanto en animación y tanto en otras cosas, siempre ha sido un camino de experimentación, un camino de búsqueda, de a ver si puedo, a ver si me sale, a ver si qué puedo hacer dentro de esta técnica, a ver qué puedo combinar. Eso es lo que creo que me ha llevado a distintas aristas, a distintas ramas también a explorar, porque para hacer una animación necesitas primero, pues tienes que también escribir, bueno, en todo el cine, ¿no? Sí, 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 total. Aunque no sepas, te toca aprender a escribir. Y para saber escribir tienes que leer también. Tienes que leer tanto literatura, también tienes que leer guiones de teatro, guiones de otras películas, y eso te va enseñando poco a poco porque esta experimentación y este camino de autodidacta justamente me ha obligado a eso, y eso me ha obligado a estar en distintas áreas y en distintas ramas. Igual cuando alguien me dice, pero ¿qué eres? Y tampoco sé qué decir, entonces, ¿qué mismo soy? No sé, no Soy un sé. artista en toda la dimensión de la palabra. Así, ¿no? A la final termino diciendo lo que creo que soy es un agricultor De ideas. con hambre de distintas cosas. Con un hambre, sí, porque un agricultor por hambre pues tiene que ir a tolar las montañas y sembrar como sea, tienes que comer. Y eso creo que es, y en el mundo del audiovisual hago lo mismo. A veces no es solo el impulso de querer experimentar, también la necesidad económica me lleva a experimentar otras cosas. A veces me salen trabajos, pero no tengo conocimiento en esa parte, pero necesito ese trabajo y me toca, literalmente yo me he pasado viendo tutoriales, leyendo otras experiencias de esos proyectos y poco a poco voy enfocándome y digo, si yo quizá no me salga perfecto, pero lo voy a hacer porque necesito esa chaucha, ese dinero. Ujú. Y eso he hecho. Y justo me acuerdo cuando por primera vez a mí me contrataron para dirigir. Académicamente hablando, pues yo soy más técnico, yo estudié dirección de fotografía. Yo no estudié dirección en el sentido este, ¿no? Y pues yo no tengo herramientas, yo no aprendí, yo no me enseñaron cómo hablar, dialogar con los actores, cómo dirigir, cómo distintos Pero obviamente departamentos. ese conocimiento que te dan en una academia, digamos, porque finalmente en la experiencia, en el proceso Ujú. de empíricamente sabes hacerlo.
Sí, sí, a veces es que cuando nos ponen esas palabras como muy entre comillas así y nos causa miedo de que no podemos, ¿no? Pero en realidad en la vida siempre estás haciendo esas cosas, ¿no? Ujú, Como es como sobre todo es dialogar con la gente, ponerte de acuerdo, ceder ideas, no ceder y ver como un objetivo a lo que quieres llegar. Por ejemplo, dices, si estamos haciendo este cortometraje o este plano específico, queremos que salga así. Para eso necesitamos que ese objeto que pertenece a arte tiene que estar así. Y pues es dialogar con distintos departamentos y quedar en un acuerdo y que beneficie para todos, ¿no? ujú. Pitu tienes un montón de trabajo en animación en su página de YouTube, en Run Animation. Les invitamos, de hecho, a que vean su página, que le den like. Mm. Yo me atrevería a decir que hace 15 años estás haciendo este trabajo de animación y yo me atrevo a decir que eres la primera persona Mm. que se vinculó de lleno en la animación, porque no había nadie que esté haciendo animación en ese tiempo. Hiciste Yakubiki, que es como una de las obras que más ha llegado lejos, digamos, en varios festivales. Después hiciste Ujú. animación para televisión, me acuerdo no me acuerdo si era con Ecuador TV, pero hacías Ah, payanga. Payanga, hiciste Payanga. Ujú. En el 2021 hicimos Nangulbi. Nangulbi, que fue un corto que fue seleccionado en varios festivales, igual fuera del país. Y finalmente tu último corto que lo hicimos conjuntamente, Kingo. Sí, sí. Y explícanos la técnica, porque ese trabajo está hecho en stop motion y con lana. Sí, dentro de la animación hay distintas técnicas, distintas subtécnicas, llamémoslo así. Animación como tal, pero hay el hecho que pues todo computarizado puede ser en 3D, que en programas de tridimensionales, y también en la misma computadora puede ser un 2D digital, todo dibujado en computador, pero plano, digamos, muñecos de escenografía planas así. Y también esta parte más manual que a mí me encanta, que es el stop motion. Dentro del stop motion hay varias subtécnicas también. Y el stop motion que en inglés o en español sería como cuadro por cuadro, ¿no? Es decir, dibujar un movimiento en varios cuadros. Ujú. Entonces, si la mano tiene que moverse de este punto A punto B, tienes que dividir esa trayectoria en varios dibujitos, tac, 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 si es que es dibujado a mano y si es que es con fotografía igual. Entonces, fotografías 1, 2, 3, 4, 5 y 12 fotografías, llegas medio segundo de movimiento y tal. Entonces, esa es la técnica que más he estado explorando y ahora justamente en estos últimos trabajos que ya contigo también y con otras personas que hemos hecho, porque también permite trabajar manualmente con los materiales, interactuar con los materiales y también permite poner en escena, visibilizar, inmortalizar muchos de los materiales que quizá no son tomados en cuenta por la gente, por la sociedad o son menospreciados, ¿no? O materiales que ya se están olvidando simplemente por las nuevas tecnologías que llegan o nuevos productos de otros países y nuestros propios materiales van quedando atrás, justamente como Nangulbi que hicimos con fibras de lana, lana de borrego que antes en las comunidades, por ejemplo, habían montones de pastoreo de ovejas para sacar lana, ¿no es cierto? Para los tejidos y eso. Ahora ya no se hace mucho eso. Hay solamente sectores específicos todavía intentan sostener quizá un poco más ya turístico, porque antes era muy cotidiano, pues ahora ya no tanto. Entonces, creo que esta técnica de la animación permite que podamos también meter dentro de eso y pues registrar, inmortalizar, que para que las generaciones futuras quizá puedan ver y digan, ah, existían esos materiales. Y pues como idea, pues me gustaría hacer muchas, muchas animaciones con otros materiales que también sufren este proceso de quizá desaparición, llamémoslo así. Pero hacer animación cuesta mucho, no solo económicamente, sino que el tiempo que tienes que invertir, hacer pruebas, pruebas y errores, y requiere demasiado tiempo, mucha paciencia. La gente que se mete a hacer animación tiene que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Y díganmelo a mí, porque recuerdo cuando la primera vez que trabajamos Mm. en animación fue justamente en el video musical Nangulbi. Ujú. Y fue la primera vez que yo tenía como contacto o sea, ya había visto tu trabajo y todo, pero yo no había sido parte de. Ujú.
Y bueno, no soy muy paciente, pero la animación de algún otro modo me dio esa oportunidad de mirarme pacientemente las cosas que no puedo hacer, Mm, pero saber que las voy a hacer con paciencia. Y a sí. mí me ha parecido que es un mundo súper mágico. Ahora, Pintu, ¿qué hace diferente tu trabajo? Más allá de la historia que podemos presentar en general, ¿qué Ujú. otros textos hay en tu trabajo de animación? Técnicamente hablando, quizá usamos la herramienta, sí, la técnica de animación, pues lo que usan todo el mundo, ¿no? En cualquier país del mundo, pero las historias que contamos y la esencia que queremos encaminar hacia los espectadores a través de esta obra y los materiales que usamos creo que le hace un poquito distinto a nuestro entorno. Y no quiero decir que nosotros seamos especiales, nada de eso. Igual tampoco es que yo inicié en el mundo de la animación queriendo ser el primero tampoco, ¿no? Porque sé que ahora mismo existen otros animadores dentro de Ecuador y tanto aquí En en el mundo Otavalo quichua. también. Ajá, hay indígenas también que son animadores que han hecho carreras en las universidades de animación, lo que me hubiera gustado a mí. Antes yo quise estudiar animación, pero cuando me fui a averiguar en la Universidad de San Francisco y me dijeron la carrera cuesta, no, el semestre cuesta $9,000, dije, wow, Es que eso es exagerado. es una cosa imposible. Dije, no, pues eso es como decir, yo no sirvo para hacer animación. Pero no, en realidad uno tiene que ahí, y no quiero decir que eso tenga tanta calidad, quizá también hay imperfecciones, pero a mí me gusta. A mí me gusta, de hecho, por eso también esta técnica me gusta del stop motion, porque permite que esta técnica se note las falencias, los errores, y para mí esos errores lo enriquecen al producto Ujú. cuando ves que la ropita o la fibra, el muñeco fue manipulado y se siente eso a pesar de que tiene magia, de que tiene vida y lo sientes como la manipulación del ser humano, a mí me emociona mucho eso, Ujú. versus a ver una animación demasiado perfecta. De hecho, las grandes empresas de animación del stop motion como Ardam, Laika y estos que ya ofrecen películas súper grandes, ellos también un poco intentan huir. Llegaron a una película que hicieron demasiada perfecta, que se veía una demasiado, como hecho en acción real, ya no tenía sentido que sea animación, entonces ¿para qué? Y ellos volvieron también a seguir usando estos recursos erróneos. Justo Guillermo del Toro, igual en Pinocho, que cuando hizo, él también lo dice, ¿no? Es como que le gusta la animación porque justamente eso permite que el ser humano y el alma se conecte con estos seres no vivos, digamos. Pero que das vida Sí, finalmente. pero eso también transmite al espectador, ¿no? Es como una especie de un espectro espiritual, un espectro de alma que está ahí fluyendo y conecta con todo el mundo, y eso me parece mágico. Sí, y en lo que dices me parece súper importante porque vivimos en un mundo, en una realidad actual en la que constantemente hay una narrativa que te van diciendo lo perfecto que tienes que ser Mm, y lo limpio que hay que hacer. En mi caso, lo limpio que tienes que escribir, lo limpio que tienes que hablar. En tu caso, lo limpio que hay que hacer el cine. Porque si no es como, no, es que si no se ve de poca calidad, pero depende mucho de desde dónde viene tu concepto de calidad, porque lo sí, que para ti es de calidad, para mí quizá no. Y me parece que es muy sabio saber también verle la belleza en ese error. sí, sí. Ujú. Sí, justamente yo, de hecho, a mí me gusta mucho, yo soy muy consumidor también del cine en general. Y lo que yo he tenido compañeros, amigos súper cinéfilos, así como muy intelectuales, filosóficamente hablando, de directores que dicen, no, pues esto y lo otro, y huyen a ver películas supuestamente mal hechas. Como hay una gran comunidad, por ejemplo, en distintos países, tanto India, África, que empezaron a hacer películas, así como nosotros, sin tener conocimiento, con todos los errores del mundo, pero han generado unas miradas del mundo, una atención del mundo a la producción de ellos. Y están llenos de errores, pero yo aprendo mucho de eso, mucho de eso.
Quizá no aprendo tanto técnicamente, pero aprendo mucho como esa valentía, esa fuerza que existe, ese amor que existe en querer hacer algo, ¿no? Y En además querer. porque es diferente, sí, que Sí, porque las historias quizá que vienen desde el norte global o desde Occidente, como le suelen denominar, quizá ya son muy monótonas, pero lo nuestro finalmente, nuestras historias ujú, contadas desde nuestras experiencias y desde nuestras voces, tiene algo que viene con algo más, que no solo sí, es una película. sí, exacto. Es que la industria que viene ya desde hace años, como el Hollywood o otras industrias, ya creo que han desgastado mucho su formato, su fórmula, porque ellos ya saben, de tantas películas que han hecho, ya saben en qué minuto tiene que pasar esto, en tal, y está como todo marcado. Y si te fijas, cuando ves ese tipo de películas, por ejemplo, todas las películas de superhéroes son muy parecidas. Si pones a Todas. analizar, si ves una película de superhéroes y ves la otra, más allá de si cambian los personajes, más allá de si cambian los escenarios, es lo mismo. Alguien que desea algo y no lo logra, alguien se opone, luego esta persona tiene que luchar contra sí. Es lo mismo, es como que se vuelve aburrido porque ya sabes lo que va a pasar, Ujú. inclusive es muy intuitivo. Y simplemente creo que son para un poco entretenerte un ratito, para hacerte perder el tiempo. Pero estas otros lenguajes creo que más allá de entretener están como para transmitir o para cuestionarte también cosas, ¿no? Porque justamente el hecho de que no estés siguiendo un formato creo que te hace cuestionar tanto como realizador y también a los espectadores te hace cuestionar, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué este plano tan largo? ¿Por qué me enfoca solo una hoja moviéndose por 2, 3 minutos? Ujú. Y su mente también empieza a pensar otras cosas, o también atraen recuerdos de vivencias propias, ¿no? Entonces, creo que es un imán para el alma, para que su filosofía se conecte también a la filosofía de otras personas, Ujú. de otras miradas. Ahora vamos a este tema más de trabajar en el audiovisual más con personajes reales, Ujú, desde el cine de ficción. Bueno, no sé si es tu primer corto, pero uno de los cortos que también sonó mucho y que estuvo en varios festivales fue Cuichipucha. ujú. Explícanos un poquito de eso. Y también, cómo has ido trabajando en tu canal de YouTube, has trabajado varios reportajes también. Tienes varios cortos como La colada morada, Las papas asesinas. Ujú. ¿Cómo, Sí. cómo lo piensas? ¿Por qué lo trabajas así? ¿Hay una tendencia quizá al género de terror, suspenso, thriller? ¿O cuál es el género que te gustaría o que te gusta explorar? Hay varias cosas que, disculpa, es que a veces me pierdo porque mi forma de hablar creo que es así. Estoy empezando en algo y luego me meto a otra cosa. Pero Y puedes hacerlo. justamente esa manera de ver las cosas creo que es la narrativa o la forma de contar las historias de nuestras comunidades. Mi mamá me contaba la historia así, nunca me contaba de principio a fin en una tarde como lo hacen en el occidente, como te voy a contar el cuento de la Caperucita Roja, esto pasó y luego así terminó. Ahí siempre empezaba diciendo, por ejemplo, la chificha, habían dos niños, ni sé qué, y luego se metía, mi tía tenía una hija igualito que era bien malcriada, y esta se casó, ni sé qué. Se iba a otras cosas y nunca, Y volvía a después. veces volvía o volvía en otro día o volvía a este cuento, pero iniciando con otra historia y así, ¿no? Y así ha sido la narrativa nuestra también. Y justamente dentro de la pregunta anterior, creo que de la misma manera estamos contando, aunque sea difícil, enfrentarnos a los espectadores que están acostumbrados a este tipo de cine más industrial occidental. Entonces ellos no esperan y es complicado luchar frente a ellos, ¿no? Claro, sí. Pero justamente es esa nuestra mirada y creo que así debemos contar. Entonces ahí decía, y la vida misma creo que justo también tiene estos distintos géneros, nuestra vida, porque dentro de estas historias que nos contaba, lo que me contaba mi mamá, estaban llenas de cosas macabras inclusive, y de niño nos contaban, por ejemplo, esta que me acuerdo, dice que había un oso que se llevó a una mujer cortándole las piernas para que no pueda escaparse.
y sin piernas y le tenía encerrado en una cueva y luego tuvo hijos, mitad humano y mitad oso, así. Y claro, ahora me di cuenta, era una historia bien macabra. Claro, y de violación también. Ajá, entonces, claro, nos contaban sobre violencia, sobre cosas que en las comunidades a veces estas historias nos contaban para enseñarnos, advertirnos de estas cosas que existían, o también a veces creo que nos contaban para opacar cosas, ¿no? Opacar Para violencias, tapar. para tapar y decir, es como, por ejemplo, hijo de una violación, y luego nos dicen, es que es el hijo del chusalongo, es como que del cuento, y como O el hijo o del cuichi. ajá, o del cuichi. Ajá. Claro, es que como que a la violencia, bueno, aunque nos vayamos a pasar muy drásticamente, porque como tú dices, las historias, aunque la violencia machista en las comunidades ha intentado tapar los rostros de esos Sí, personajes violentos, ¿no? Y sí. claro, dentro de nuestras narrativas, de nuestras historias, como que siempre al rostro masculino se le ha animalizado, se le ha puesto el rostro de un oso, de una De montaña, espíritus. de un espíritu, con esta idea también como porque finalmente es como prohibido, es un tabú Ujú. hablar de esas Sí, violencias sí, que sí. finalmente ahora estamos como también reflexionando sobre eso, debatiendo sobre eso, conflictuando sobre eso y aprendiendo que hay formas que Ujú. no están correctas también dentro de estas comunidades. Sí. Pero volviendo al tema, nos hablabas de cómo tu madre te contaba y que habían cosas macabras también en las que Ujú. nos contaban y no sabemos si es justamente por eso que las historias que tú cuentas también tienen como cierto tinte de terror, como de miedo. Sí, sí, justamente porque hay dentro de las historias, de las sabidurías, al menos en lo que quizá es mi búsqueda, es, como les dije, mi mayor motivación es inmortalizar las sabidurías, las palabras de mi mamá, que ya no está, y a través del cine intento que mi mamá siga viva, ¿no? Entonces, pues, y dentro de eso están muchas de estas historias que son a veces terroríficas, algunas son tiernas, algunas así súper mágicas también. Y la vida misma creo que está así llena de cosas. A Ujú. veces uno ya no quiere vivir y otras veces Quiere vivir. amanece, ajá, súper emocionado y quiere explorar esto y lo otro. Y otras veces se siente tan defraudado o solo empieza a criticar a los demás y así. Entonces creo que por ahí mismo va mi búsqueda y también quizá explorando a ver qué puedo hacer. Como digo, para mí es una experimentación. No es que intento como encasillarme en un solo formato, un género y perfeccionarme. Aunque muchos artistas, cineastas dicen hay que perfeccionarse en algo, en una cosa, ¿no? Si no te perfeccionas en algo, no eres nada, dicen, ¿no es cierto? Pero yo creo que esa mirada es muy también de afuera, ¿no? De Ujú, afuera, de la urbanidad quizá, donde uno dice, bueno, yo voy a ser médico y me voy a especializar en esto, ujú. pero el ejercicio artístico creo que es igual que como tú decías, el ejercicio de la agricultura, o sea, Sí, en las comunidades no solo somos agricultores, somos tejedores, bordadoras, amas de músicos. casa, músicos, criamos a los guaguas, criamos la tierra. Ujú, Yo creo que nuestro ejercicio artístico es igual, o sea, como que eso de especializarse, que está bueno, quien lo quiera ujú. hacer está súper bueno, pero a veces yo pienso que la especialización siempre te corta las alas para que sigas experimentando. Sí, Entonces, te haces tan bueno en lo uno que va a llegar un momento en el que ya, pues ya lo hice todo bien, sí, ahora ¿qué me queda? sí. Entonces ya quizá el tiempo pasa muy rápido y ya no tienes tampoco la energía de seguir experimentando. Sí, exacto, porque además, si queremos hacer algo más allá de cine, ya sea cine, escritura, lo que sea, ¿para qué haces si sabes lo que quieres o cómo te va a salir, ¿no? Ya sabes un resultado. Yo creo que es más interesante hacerlo justamente en esos cuestionamientos, en esas dudas que tienes. Y creo que en el arte, para mí al menos, es mejor hacer eso. No seguir a cierto formato que dicen que funciona, sino irte a explorar las cosas que te cuestionas en la vida Lo en que diga general. las manos y lo que diga el cuerpo. Exacto, y creo que justamente más allá de nos ayuda a sobrevivir económicamente o no, o va a ser exitosa o no. Creo que más allá de eso es el proceso, el camino el que importa. El camino es lo que
a nosotros como seres humanos igual nos alimenta el alma como ese proceso, esa emoción de haber vivido ese momento, de haberte frustrado, de haber estado tan Con mucha adrenalina. exacto, estar llena de cosas que dices, no voy a alcanzar, no voy a alcanzar, pero vivir ese momento de tensión y tal, o llorar porque no puedes, todo eso creo que vale como seres humanos, todo ese proceso. Que yo pienso que cuando nos preguntan, porque es una pregunta que siempre está rondando el ejercicio del arte, cuando decimos no se puede vivir del arte, Ujú, es una pregunta que hace mucha referencia a eso de la precarización que hay en el mundo artístico, a que no hay espacios y no hay un pago justo, que no hay una valorización del trabajo artístico, pero que finalmente el arte es que son dos cosas, porque no se puede vivir, pero ujú. se debe vivir así, porque yo Sí, no me imagino haciendo otra cosa, por ejemplo. O sea, sí. el arte, la posibilidad de hacer cine, la posibilidad de hacer literatura, de hacer música, finalmente a mí me da sentido vivir, Mm, aunque no me dé para vivir. O sea, sí. sí, sí me cachas. Y aunque a veces te quita el sentido de vivir, Exacto. porque él mismo te dice, tú ya no quiero vivir porque no me da nada, no puedo vivir, ya no Sí. sé de dónde sacar, Sí, es y por una estar haciendo paradoja esta total. película. Sí, es una paradoja total.